Buenas tardes a todos. Esta es la segunda parte de nuestro taller de desarrollar un chat en tiempo real con Firebase y JavaScript. Y bueno, les cedo la palabra a elegir Juan. Bueno, gracias. De nuevo estamos tras por acá. A veces deshabilito la cámara para que tenga un mejor rendimiento aquí la máquina. Listo, voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Sí se ve mi pantalla? Ahí ya la están viendo, ¿no? Listo. Bueno, entonces, en el anterior lo que hicimos fue crear unas cuentas, ¿sí? Y y poder autenticarnos, crear una cuenta de usuarios y poder autenticarnos. Eso fue lo que quedamos. Aquí creo que ya tenemos uno, aunque podemos crear varios para la autenticación. Hicimos una autenticación de email y contraseña. Entonces aquí vemos varios, ya ni me acuerdo el email, así que la contraseña, digo, así que de pronto podemos crear una. Creamos aquí crear una cuenta, miremos a ver si está funcionando. Y acá coloco el correo, entonces digo juan2@gmail.com y acá lo mismo. Y le vamos a crear cuenta. Y listo, va a una página que no le hemos creado, así que sí está funcionando. Recarguemos esto y debería aparecer el nuevo usuario. Ahí está, Juan2, ¿listo? Entonces, fácil, tenemos nuestra autenticación. Ahorita estamos viendo la página de chat.html, que no la tenemos. Vamos a hacerla, ¿no? Entonces, aquí en esta página, vamos a hacerla primero. Algo que quería decirles que inicié aquí, que creo que en el anterior no lo vimos, y es para que ustedes lo revisen. Tengo algunos videos en mi canal de YouTube. Ahora les muestro, se llama DevHack, ¿no? Ya la otra vez se los pasé. Y entonces pueden ver cómo usar el emulador, el emulator suite, cómo lo pueden usar. ¿Qué es esto? Y eso me parece algo importantísimo, no alcanzamos por el tiempo a verlo, porque Firebase tiene muchas cosas, lógico, pero aquí lo que nos permite es poder, como dice su nombre, emular los servicios de forma local, porque como developers, pues a veces queremos probar local o queremos hacer nuestras pruebas de integración, y nuestra prueba de integración tiene que ir a la base de datos, guardar y demás. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque para no crear un proyecto en Firebase y pues tener que usarlo y demás, ¿sí? Aunque yo sé que al final lo vamos a tener que usar como prueba real, pero ¿cómo puedo para que mi tiempo de desarrollo sea más rápido? Entonces existe el emulador. Y el emulador, ¿sí? Pues existe para iOS, para Android y para web. Al final lo que se hace es que se levanta como algo local, ¿sí? Y puedes emular todos estos servicios. Emular el storage, emular la autenticación, emular la base de datos, real time, la base de datos real time, ¿sí? Las cloud functions, el hosting y hasta PopSoft puedes emular, ¿sí? Entonces, en el video que les digo que está en mi canal, bueno, yo lo hice hace ya más de un año cuando salió. Entonces, ahí está autenticación, creo que está Firestore y está la parte de Cloud Functions, ¿sí? Y el hosting, creo. Ahí nuevo han salido la parte de... Nuevo han salido la parte de autenticación, creo que no está en el otro, la parte de autenticación y la parte de storage ha salido como nuevo en los últimos meses, ¿no? Entonces, ya con esto podemos emular estos servicios. ¿Qué quiere decir? Que no necesito usar la base de datos como tal de acá, sino que voy a tener una base de datos local. ¿Listo? Pero bueno, ese es otro tema que lo podemos ver y demás. Yo siempre, ¿cómo lo configuras? Tienes que darle Firebase Init. Miremos a ver rapidito para que ustedes lo vean. Qué interesante. Si le dimos, yo creo que nosotros ya le hemos hecho Firebase Init, ¿sí? Ya lo hemos hecho para iniciar el proyecto, para que nos creara como esto, pero lo podemos volver a hacer. Y entonces nos va a decir, bueno, ¿qué deseas configurar ahora?
¿sí? Entonces miren que por acá está la opción de emuladores. Entonces yo puedo chequearla, ¿sí? Y darle Enter. Entonces me dice, bueno, ¿qué quieres emular? Por ahora solo estoy emulando el hosting. Por eso es que tengo, si ustedes ven acá, pues por eso tenemos la página, ¿sí? Corriendo. Porque esto está corriendo en el servidor, en el hosting local, está en el emulador, por eso está activado. Por ejemplo, necesitamos emular también Firestore, ¿sí? Y la autenticación, ejemplo, o la que ustedes deseen. Le dan aquí Enter, le dicen qué puertos quiere emular la autenticación, digamos por este puerto, y cuál puerto quiere Firestore, ustedes le pueden cambiar de puertos por si tiene algún problema, y el hosting, que ya está en el 5000, lo vemos, ¿no? Entonces lo podemos dejar ahí, y desea habilitar la UI, entonces le digo que sí, y ahora van a ver de pronto. Entonces, ¿qué puerto usar para emulador? Pues el que tenga disponible. Y desea descargar los emuladores ahora, pues digámosle que sí. ¿Listo? Él ahí va a empezar a descargar pues, lo que necesita para los emuladores. Pero vamos a ir acá para configurar un poquito la base de datos. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden que la pueden escribir o de pronto habilitan su micrófono por si de pronto me concentro y no veo el chat. Entonces me van contando. Pero vamos también haciéndolo acá para que ustedes vean cómo funciona acá, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar aquí Firestore. Firestore, ¿qué es? Es una base de datos tiempo real, no SQL. Es una base de datos documental, o sea, guarda colecciones y documentos. Eso es lo que es Firestore. Real Time Database es una base de datos, la primera base de datos que sacó como tal Firebase. ¿Listo? Firebase es muy conocido por ser una base de datos, pero en verdad Firebase no es una base de datos. Eso ya lo hablábamos en la sesión anterior. Firebase es un backend como servicio, ¿no? Recuerden. Tiene muchos servicios, no simplemente la base de datos, sino que es muy conocido porque el sentido o fue la razón por lo que lo compró Google, porque Firebase no era de Google, ¿no? Entonces, después Google sí adicionó esta base de datos que se llama Firestore. O sea, viendo algunas falencias, colocando mejoras a esta base de datos de real time, crea Firestore. Entonces, Firestore es la base de datos no SQL, tiempo real, que tiene Google, y no solo en Firebase, sino que en Google Cloud también lo tiene, ¿no? Aquí le vamos a crear base de datos. Lo interesante de Firestore a real time, porque tiene unas mismas funcionalidades, pero digamos, hay cosas que lo hacen mucho mejor Firestore. En un caso es que tiene replicación de los datos en diferentes zonas y diferentes regiones. Eso no lo tiene Real Time Database, ¿no? Entonces, es una de las cosas. Lo otro, aquí vamos a colocarle modo prueba para iniciar, porque ya en modo producción, pues necesitamos autenticación y otras cosas. Entonces, por aquí mientras, él le coloca aquí que puede leer hasta un tiempo. Miren que está hasta el 17 de diciembre. ¿Listo? Y ahí ya no puede. Es como una regla que ha colocado porque hay gente que se le queda en modo desarrollo y monta producción y pues queda eso de forma insegura la aplicación. Miren que ya soporta de forma regional o forma multiregión. Forma regional, recuerden que la nube de Google está con regiones y cada región tiene unas zonas. Entonces, yo puedo tenerlo en una región y esa región quiere decir que va a estar en varias zonas, o sea, que tiene réplica la base de datos, o puedo tener en multiregión, o sea, quiero decir que una región, ejemplo, es Estados Unidos. Como ustedes ven acá, digamos, una región es Estados Unidos Este y hay otra región de Estados Unidos Este, pero pues la llama 4. Y dentro de ese hay zonas, ¿no? Entonces, multiregiones que la puedo colocar en todo Estados Unidos o Estados Unidos y Europa, ejemplo, para tener pues mayor cobertura y un mayor de pronto experiencia y rendimiento si mis usuarios acceden de Europa, si mis usuarios acceden desde de pronto América o algo así, ¿no? En este caso simplemente le vamos a decir que sea por acá, ¿sí? Y vamos a dar a habilitar. Algo también interesante de Firestore es que es una base de datos serverless. ¿Qué es serverless? Es que no necesitamos ni instalar, ni mantener, ni actualizar, ni nada de eso. Ni necesitamos crear un clúster, ni necesitamos mirar cómo tener réplica de datos. Todo lo hace
el proveedor de la nube, en este caso, pues Firebase y Google. Entonces yo no tengo que poderme instalar, ni que darle a actualizar, ni nada de eso, como de pronto si tú instalas una base de datos MySQL, sí, tienen que instalarla, configurarla y estar atentos y demás, ¿no? Los servicios serverless son eso, es como sin gestionarlos, sin administrarlos, ¿no? Entonces Firebase, Firestore es una base de datos de eso. Entonces tan rápido tenemos ya una instancia de la base de datos. Como les decía, es una base de datos documental que guarda documentos en colecciones. Entonces, ejemplo, nosotros podemos tener aquí, ejemplo, users, ¿sí? Y dentro de la colección vamos a tener documentos, que esos documentos se pueden reflejar como un JSON, porque tienen un atributo y tienen un valor, ¿no? Como ven acá. Estos datos pueden ser de diferente tipo de datos, pueden ser numéricos, boolean, map, array, timestamp, ¿sí? Puede ser un mapsica que es otro objeto, ¿sí? O puede ser simplemente un arreglo y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden aquí tener diferentes atributos y con diferentes tipos. Entonces miren que creamos documentos y aquí ya se va creando los documentos. Le damos un identificador que le puede agregar el mismo Firestore o nosotros podemos setear nuestro propio ID, esto es el ID, ¿no? Y miren que lo que podemos tener es colecciones y dentro de la colección que podemos tener otra subcolección. Por ejemplo, podemos tener aquí, yo qué sé, mensajes, ¿sí? Y miren que puedo crear aquí de nuevo cualquier cosa aquí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo una colección y dentro de esa colección tengo otra subcolección y así puedo crear, ¿no? Recuerden que hoy la base documental es muy bueno guardar las estructuras de esta forma. Entre más como cohesionado esté en las bases de datos no SQL, pues es mejor. ¿Por qué? Porque si yo necesito consultar, tráigame de Juan Guillermo todos los mensajes, es muy fácil y muy rápido, porque simplemente voy por el ID de Juan Guillermo y después tráigame todo lo que tiene ahí anidado de los mensajes, ¿sí? Y así puedo tener subcolecciones y subcolecciones, ¿no? Puedo tener hasta, creo que más de 100 subcolecciones. Eso sí, cada vez que tengan más en el árbol, pues voy a tener problemas de rendimiento. Entonces, pues hay que ser moderado. Pero esa es la magia de las bases de datos documentales, no SQL, es que yo puedo guardar en un árbol toda mi data y así no tengo que estar como en tablas, yendo de una tabla a otra y a otra y a otra, sino que ya todo lo tengo como ahí mismo en el mismo árbol, ¿no? Ahora, ¿qué es malo de las bases de datos no SQL o como Firestore? Son malísimas en relaciones. O sea, si yo puedo tener otra colección acá y decir, yo más bien en vez de tener eso acá como mensaje, la saco, ¿sí? Entonces yo digo acá, saco aquí una colección, coloco aquí, ¿sí? Y coloco aquí cualquier cosa. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues uno diría, no, pues entonces voy a tener el user ID para poder saber quién es, ¿no? Entonces yo tengo dos colecciones, entonces tengo el usuario es este, supongamos que no tenemos nada acá, y tengo otra colección que es mensajes, ¿y cómo lo relaciono? Pues porque este user ID. Ahí las bases de datos no SQL empiezan a ser lentas. ¿Por qué? Porque no existe un lenguaje de consulta de datos. O sea, si yo quiero consultar esto, es por medio de una API o un SDK. En este caso, un SDK que lo vamos a ver ahora. Pero no por medio de un lenguaje declarativo, como lo es, digamos, SQL, que ustedes dicen select, asterisco, frontal, tabla, ¿no? ¿Sí? Al final lo que está pasando ahí es que yo estoy haciendo algo declarativo, estoy diciendo el qué, pero todo el cómo, ¿quién lo va a hacer? La base de datos, el motor. Entonces el motor hace lo mejor para ir a escoger los datos, ¿no? ¿Cuál es el mejor camino? Entonces cuando llegó select, asterisco, from, where, tal cosa, order by y tal, él va a hacer lo mejor, ¿sí? En cambio, en una base de datos no SQL, todas, ¿sí? No tienen como tal, bueno, la mayoría, porque digamos, si usan una base de datos como el grafo Neo4j, tiene sí su lenguaje que se llama Cypher, ¿sí? Pero digamos el Mongo, Firestore, Redis, ¿sí? Diferentes bases de datos no SQL, tienes un SDK y ese SDK, pues yo tengo que hacer las consultas como tal. Entonces yo digo, digamos, si quiero obtener aquí los mensajes, tendría que decir, bueno, tráigame todos los mensajes donde el usuario sea tal, ¿sí? Entonces, pero eso tengo que hacerlo en código.
y si tengo que después irme a otra colección, ejemplo, yo no sé cuál es el usuario, entonces tengo que decir, bueno, tráigame, digamos, supongamos que el usuario está, el usuario, como tal, el cliente está buscando el usuario por el nombre, y después tráigame los mensajes. Entonces, miren que usted programando, digamos, en JavaScript, en Python, lo que sea, usted va a decir, tráigame los usuarios donde el nombre sea Juan, y cuando me traiga eso, yo ya sé el ID, ¿sí? Y ahora con ese ID voy a ir a esta colección de mensajes y vaya donde el user ID sea tal, ¿no? El que recuperé. Entonces miren que eso tengo que hacer en código, o sea, tengo que hacer eso en JavaScript, tengo que ir primero a una colección y después tengo que ir a la otra. Entonces, eso no se encarga la base de datos, lo estoy haciendo yo. Entonces, al hacer relaciones es lo peor, porque las relaciones las hago yo, ¿sí? Y entonces no es el motor que infiere cuál es la mejor ruta para traer los datos. Entonces, las bases de datos no SQL no, y documentales no son buenas para relaciones. Si usted quiere muchas relaciones en sus datos, pues es mejor usar otro tipo de bases de datos. Acá es documental, donde yo puedo guardar los documentos y puedo tener muchas colecciones adentro. Entonces, esto es más óptimo, ¿sí? Tener esta colección adentro que tener la colección afuera. Porque yo simplemente diría, tráigame los usuarios donde el nombre sea Juan y tráigame su colección que es mensajes. Y no tengo que irme a otra colección. Entonces, ahí es más rápido. Entonces, diseñar este tipo de base de datos se vuelve a veces un poquito complejo. Y así podemos también tener redundancia de datos, podríamos tener, porque yo podría tener el usuario también en otro lado y más bien no tener el ID, sino tener los datos. Yo puedo decir, no, pues para no hacer esta vuelta, venir hasta aquí y venir hasta acá los mensajes, lo que puedo es, en vez de guardar el user ID, guardo todos los datos, guardo el nombre, guardo el user ID, guardo el last name. Así, si necesito traer los mensajes por el nombre, pues voy directamente a mensajes y busco por el nombre del usuario. Entonces, miren que ahí va a ser más rápido, pero voy a tener datos repetidos. Y ahí la confiabilidad de los datos se empieza a perder. Porque si yo llego a cambiar la edad, llego a cambiar algo, tengo que ir a cambiarlo en muchas otras colecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas bases de datos, pero hay algo que si las hacemos, si las usamos bien, pues vamos a tener un muy buen rendimiento, un buen rendimiento. Eso me brinda un buen rendimiento y sus réplicas son mucho más rápidas que una base de datos SQL. Una base de datos SQL es muy lenta sus réplicas y a veces hasta imposible. Entonces, esas son como ventajas, desventajas. Entonces, no hay que pegarse una base de datos, hay que mirar cuál es mi problema y como qué base de datos es la más adecuada, ¿listo? Entonces, ya tenemos esto aquí, ya habilitamos nuestro servicio Firestore, ya explicamos qué es Firestore y así, pues, esto ya quedó. Entonces, aquí yo puedo, para enseñarles, alzar los emuladores. Entonces, cuando alzo los emuladores, cuando lanzo los emuladores, pues ya está arriba mi emulador del chat, ¿sí? Esperemos que él aquí tiene que decirnos que ya está todo ok. Y ya lo alzó, ¿sí? Entonces mire que él aquí ya usó todos los emuladores y podemos verlos. Entonces si ustedes van acá y hacen esto, miren que van a encontrar en localhost como una réplica de Firebase, ¿sí? Entonces miren que aquí les muestra qué servicios están habilitados y si ustedes van a Firestore, hasta van a ver lo mismo que veíamos allá, ¿sí? Miren que aquí pueden crear colecciones, pueden crear todo. Lo mismo tener storage, tener la autenticación, crear los usuarios, o sea, todo, puedo crear usuarios. ¿Cuál es la desventaja? Que si yo lo llego a bajar, o sea, le hago control C para terminarlo, todo se borra. Mis usuarios, mi base de datos, todo. Hay una forma de decirle cuando se baje, guárdele un archivo y cuando suba, tome ese archivo para que ustedes no estén como, digamos, están probando hoy unos datos, necesitan unos datos pre para probar y pues si lo bajan se va a borrar la información. Entonces, para no estar como creándola siempre, hay una forma de crear como un archivo donde se guardan los datos y cuando sube el emulador, toma esos datos y vuelve y te los coloca, ¿no? Son truquitos ahí para diferentes cosas que hacemos, ¿listo? Quería mostrarles eso, pero sin embargo no la vamos a usar, sí, es igual. O sea, lo que hay que hacer es cambiar es la URLs, que no apunte acá, o las credenciales, sino que apunte pues al emulador. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero en este caso vamos a usar acá para que vean
directamente desde Firestore, ¿listo? Pero ahí nos sirve para, para ver el hosting, ¿no? Que es este que tenemos aquí. Listo, entonces vamos a crear nuestra página que se llame chat. Entonces decimos chat.html. Si me demoro un poquito más, pues prefiero hoy demorarme 15 minutos más para no tener otra sesión. Así que, por fe, aguanten los que puedan, si pueden otro poco más, ¿no? Listo, entonces aquí en el chat HTML yo no me voy a poner a hacer la página desde cero, por acá tengo una plantillita, ¿sí? Porque pues ese no es nuestro objetivo, hacer HTML, así que ya lo tengo por acá. Listo. Si lo vamos a ver, ya tienes una cuenta, miremos a ver, era juan2@gmail.com. Si la vamos a ingresar, ¿sí? Y este es el chat, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro mensaje donde vamos a ir escribiendo y esto no hace nada, pues, ¿sí? Pero, pues, lo vamos a ir llenando. Y acá tenemos nuestro botón salir. Entonces, vamos a empezar precisamente, cerremos esto acá para que no nos demos este ahí. Y vamos a crear un archivo JS que se llame chat.js. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y algo importante aquí, es que vamos a estar censando, ¿sí?, el estado de la autenticación del usuario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando el usuario hace login, hace logout, ¿sí? Si cambia algo de su estado de autenticación, no lo informe. Es como tener un listener, como escuchando eso. Y también, pues, para que cuando entre, podamos obtener el usuario con que se logueó en esta página, ¿sí? No tengamos que pasarlo por algún get o un post, sino que acá en este, como que él sepa cuál es el usuario que acabó de ingresar. Entonces, tenemos que aquí hacer un import. Podemos por acá aprovecharnos de esto, que es este mismo, ¿sí? Y este import, vamos a dejar el get out. Y vamos a colocar otro que se llama on out state chain. Para conocer el estado. ¿Eso por qué me está colocando así? Ah, no son usados, listo. Vea pues. Ya dice algo. Listo, con esto, recuerden que lo que hacemos es usar módulos. Firebase todo lo dividió en módulos, así que nos queda como más fácil. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle, bueno, eso es un listener, así que lo usamos acá. Y aquí lo que vamos a hacer es que tenemos que enviarle como la instancia de la autenticación, que la pasamos. Y luego, el que nos da, recuerden que esto es como un estado, o sea, es un listener, o sea, ¿qué quiere decir? Que algo pase con el usuario, nos va a entrar aquí en esta función que vamos a crear. Entonces, siempre que algo cambie el usuario, nos va a avisar. Así que vamos a crear aquí un bloque de código y a decirle si el usuario no es como nulo, sino es indefinido. Entonces, definamos una variable por acá que se llame current user, ¿sí? Y le colocamos aquí que inicialice así. Y entonces aquí le decimos que asignar, ¿sí?, a ese usuario. Entonces ya con eso, cuando entra a esa página ya sabemos quién es el usuario que está actualmente aquí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que hay aquí hay aquí arribita hay un label. Entonces vamos a colocar en ese label, vamos a colocar el nombre, ¿sí? Ya que tenemos el usuario. Entonces vamos a buscar ese label y vamos a colocar dentro de ese label
vamos a colocar, se me perdió eso, voy a colocar aquí hola, ¿sí? Y vamos a colocar el user.email. Cuando guardamos en Firestore, perdón, en Firebase Authentication, que es el que vimos acá, recuerden que él tiene 4 datos principales, el ID, el nombre, el correo y la imagen. Son las 4 cosas que yo puedo guardar dentro de la autenticación. Si yo quiero guardar más datos, pues lo guardo en una base de datos, ¿no? ¿Sí? Para eso me genera un ID. Entonces puedo guardar en una tabla, en una base de datos SQL o en Firestore, en un documento, puedo guardar los datos, los demás datos que yo quiera guardar del usuario. Pero ya aquí como tal, puedo guardar el nombre, recuerden, me genera un ID de usuario, el email, ¿sí? Y una URL de una foto. Entonces, por eso cuando doy aquí, user, puedo recuperar el email, porque pues él se creó la cuenta con el email, así que puedo tener el email. ¿Listo? Miremosla a ver si esto en verdad carga. Si actualizamos esto. Aquí cayó. Ahí está. Ahí está, sí. Hola, Juan, tal cosa, ¿no? Porque recuerden que ya nosotros nos autenticamos. Entonces, lo que hace igual Firebase es que crea una cookie. Bueno, no sé si es una cookie directamente o usa el caché del browser y ahí guarda ya el usuario autenticado. Creo que es una cookie. Entonces, guarda ya el usuario autenticado, ¿no? Cifrado y todo ahí. Entonces, ya por eso, si yo actualicé, él ya sabe que está autenticado porque yo ya lo hice, ¿no? Entonces, eso se encarga Firebase de eso. Listo, entonces yo aquí ya tengo eso. Lo otro que vamos a hacer fácil es darle al botón salir, para que cuando le dé salir, haga un sign out a eso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es venir acá y coloquemos por aquí arriba y lo que vamos es buscar .getElementById y buscamos el botón. Entonces, el botón, creo que vamos a sign out. Más rápido es como por acá. Veamos inspeccionar. Aquí está, salir. Sí, btn, sí, sign out. Entonces es el que vamos a buscar acá. Y le adicionamos un evento. Evento le vamos a adicionar. Le vamos a adicionar el evento click. ¿Sí? Y entonces vamos a crear una función aquí y en donde le decimos ya. Recuerda que nosotros creamos una clase ya en común en donde tenemos cosas pues, de utilidad para todo el proyecto. Entonces aquí tenemos esta clase llamada manage account y esta tenía un método llamado sign out, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es precisamente llamar ese método de sign out. Punto sign out. Y listo. Entonces, ¿qué hace ese sign out? Ya lo habíamos visto la vez pasada, pues lo que hace es borrar esa cookie para que diga como que ya no está autenticado, ¿sí? Entonces ya no puede acceder a los recursos o a otras cosas de la aplicación, ¿no? Y de la aplicación y de Firebase, ¿listo? Y lo redirecciona al index, ¿listo? No lo vamos a probar para no tener que volver a loguearnos, lo hacemos después. Y ya luego ahora sí vamos a hacer temas de la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, cuando escriba el mensaje, guardemos el mensaje en la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo guardamos algo en la base de datos? Entonces uno dirá, bueno, si hago algo en SQL, eso me toca crear que la conexión, que el driver, que yo no sé qué, según el lenguaje, ¿no? ¿Sí? Que crear, yo no sé qué, un DAO para la tabla y si usan un ORM o algún poco de cosas que hay que hacer, ¿no? Lo bueno de las bases de datos, no SQL y algunas documentales, pues es que el uso es muy, muy sencillo, ¿sí? Y no necesita hacer muchas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es importar
¿sí? Importar primero, para obtener la instancia de Firestore, ¿no? Firestore. Y eso es un módulo. Y vamos a tener que usar, ¿sí? No el de Firebase out, sino el de Firebase Firestore. Firestore, el 10, ¿no? Ese me tiene este módulo, que es para obtener la instancia. Para guardar necesitamos necesitamos el get Firestore, necesitamos para adicionar un documento, o sea, existe un módulo llamado addDoc, ¿sí? ¿Y qué más necesitamos? Creo que solo eso por ahora. Vamos a ver si necesitamos más. Entonces, ya tenemos eso, vamos a crear eso acá. Entonces, ya, aquí lo que vamos a hacer ahora es, bueno, cuando hunda el botoncito ¿sí? Vaya y guarde eso en la base de datos. ¿Cómo se llama este botoncito? Ese botoncito se llama send message, ¿no? Entonces ven aquí y lo que va a hacer es document.getElement by ID y voy a colocar el botoncito, a buscarlo, ¿no? Y voy a adicionar un evento. El evento es el evento del clic. Y aquí viene mi función. Aquí voy a colocar, ¿sí? Y colocar acá, listo, mi función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es también obtener el mensaje. Entonces, este mensaje, pues tenemos que capturarlo, lo que él escribió. Eso se llama message, ¿no? Entonces, tenemos que decirle, bueno, de nuevo, document, ¿sí? .getElement by ID, no estamos usando ningún framework web, entonces buscamos, ¿sí? Y esto tiene un value para poder obtener el valor que tiene acá, ¿no? Cambio esto aquí, value. Listo. Entonces, aquí ya tenemos, ¿qué? El mensaje. El mensaje, listo. Ahora, vamos a guardarlo en Firestore. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, vea, ya importamos el módulo addDoc. Existen varias formas de guardar en Firestore. Una es que Firestore te coloque el identificador. Dos, pues es que tú lo coloques. Entonces existen ahí dos módulos. Uno que se llama el addDoc y el otro sistema se llama secdoc, ¿no? En donde yo seteo el ID y en el addDoc simplemente me coloca el ID, ¿no? Y existen diferentes módulos, tienen que ir a la documentación. Ejemplo, pues este es el módulo para actualizar el documento, para eliminar el documento, para consultar, o sea, es una base de datos, así que ustedes pueden consultar, pueden actualizarlo, pueden agregar nuevos atributos. Algo también interesante es que recuerden, ¿sí? Que es una base de datos no SQL, y bases de datos no SQL documentales no requieren tener un esquema. O sea, yo esto lo voy hasta borrar. Y ustedes van a decir, no hay que crear un esquema como una base de datos antes donde hay que crear una tabla y demás. No, las bases de datos no es SQL, ¿sí? Es flexible el esquema. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito ni colocar algo antes. Eso sí, necesitamos diseñarlo porque tenemos que decidir, bueno, cuál es la colección, cómo hacer los documentos, qué campos van a tener mínimo, ¿sí? Eso hay que diseñarlo, pero no hay que crear algo antes como una estructura, un esquema, ¿no? Él se crea en ejecución, o sea, cuando alguien va a insertar y no existe, pues lo va creando y así se va adicionando. Lo otro es que, como no hay esquema, es flexible. ¿Qué quiere decir? Que un documento puede tener 3 campos y otro documento, el mismo documento de usuario que teníamos ahora, puede tener 3 campos, como otro puede tener 4, como otro puede tener 5, o como otro puede tener 10, pero todos diferentes. O sea, no hay una restricción, como una base de datos que llega a una tabla, y la tabla tiene que tener 4 columnas, y esas 4, pues, tienen que ir llenas, o a menos que tenga alguna null, ¿sí? Pero ya estoy obligando a algo, ¿no? Acá en las bases de datos no SQL documentales, pues no hay esas restricciones, ¿no? Entonces tenemos que guardar un documento. Aquí para guardarlo, tenemos que guardarlo en una colección, ¿sí? ¿En qué colección la vamos a guardar? Entonces necesitamos, sí, importar un módulo llamado collection.
Y entonces vamos a decirle acá, a usar, bueno, ¿en qué colección quieres que lo guarde? ¿Listo? Entonces, aquí tengo que pasarle la instancia de la base de datos. Miren cómo es de sencillo. Simplemente acá voy a definir una constante y le digo, vea, yo aquí coloco el módulo, ya lo importé, el get Firestore, este que está acá arriba. Entonces, con esto tengo la instancia de la base de datos. Ya, eso es sencillo. ¿Y cómo sabe a dónde conectarse? Recuerden que nosotros desde antes colocamos esto, ¿no? La configuración, ¿ok? Con esto, él ya sabe dónde tiene que conectarse. Usted dirá, pero eso me pregunta mucho, pero esto aquí queda como inseguro y otra cosa. Pues existe un servicio en Firestore, en Firebase, que se llama AppCheck. Y AppCheck te permite poder como registrar tus aplicaciones para que no cualquier otra aplicación, así tenga estas credenciales, pueda usar, si no está registrada acá, ¿no? Es una forma que la pueden ver, se llama AppCheck, ¿listo? Entonces, aquí ya tenemos la base de datos. Y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, tengo que pasarle la instancia de la base de datos y pasarle la instancia de la base de datos y pasarle el nombre de la colección. Entonces vamos a crear una colección llamada message. Y vamos a guardar todos los mensajes, ¿sí? Entonces, cuando ya adicione, va a adicionar qué documento. Eso es lo que vamos a definir ahora. El documento que vamos a guardar. ¿Dónde lo va a guardar? En la colección llamada message. No existe. Él en ejecución la va a crear. Si no existe, si ya existe, pues va a agregar ahí los documentos. Ahora, ¿qué va a tener eso? Pues va a tener ese documento, va a tener un atributo llamado user. Y entonces aquí vamos a agregar, por ahora, podemos agregar el ID o el email, para nuestro ejemplo, ¿no? También vamos a agregarle un Run ID, porque, por ejemplo, necesitamos varios chats, ¿no? Pues esto va a ser un chat sencillo. Entonces, por ahora, simplemente hay un Root ID. Ustedes pueden crear chat con múltiples rooms, ¿sí? Y después, ¿qué va? El mensaje. Y después, ¿qué va? ¿Sí? Digamos, una fecha. Firestore nos da un módulo donde nos puede obtener la fecha del servidor. Entonces podemos utilizar ese módulo que se llama Server Timestamp. Sí, ¿listo? Entonces ese lo importamos igual y lo usamos ahí, ¿listo? Y ya con esto, entonces miren que estamos guardando un documento. Cuando usamos AddDoc, recuerden que le estoy diciendo a Firestore, usted agréguele un identificador aleatorio, único, ¿listo? Y agregue el documento que voy a colocar a continuación, agréguelo en la colección message. ¿Cuál es el documento? Es un objeto JavaScript en este caso, ¿no? Depende del lenguaje, pues puede ser un objeto, puede ser un map, puede ser dependiendo del lenguaje. En este caso en JavaScript, pues un objeto JavaScript. Entonces, va a tener una propiedad y el valor, una propiedad y el valor. Aquí no le coloqué propiedad y valor porque recuerden que en JavaScript yo puedo, si coloco message, JavaScript le va a colocar a la llave y al valor igual. Entonces, le va a colocar message y pues el valor es lo que viene acá, ¿no? ¿Sí? Pero aquí como no es diferente, pues no tengo una variable por acá, pues le coloqué run ID y chat, ¿no? Y listo, ya con esto guardamos. Imagínense, pues, la facilidad, ¿no? Y así son las diferentes bases de datos, como Mongo u otra, me permite adicionar documentos a la base de datos y cosas muy sencillas. Así que esto en verdad no tiene ciencia, no hay que aprender ningún lenguaje ni nada de eso, ¿no? Y pues hagamos que al final, pues, este value sea igual a vacío para que cuando una vez le doy el botón, pues quede vacío para que continúe. Creo que estamos aquí. Message, AddDoc, en esto acá, ¿sí? Para el evento le colocamos un false acá, para el evento HTML. Y creo que ya estamos. Probémoslo a ver si nos sale algún error o algo así. Ese mismo para que no haga solo tenga algún problema en el evento. Vamos a false. Listo.
podémosla ver. Entonces lo que hacemos ahora es venir acá, le vamos a dar esto a actualizar, cerremos esto. Bueno, sí, abrámoslo. Function es esto, para ver si nos sale algún error o algo así. Creo que no tenemos ningún error. Y entonces escribamos algo aquí a ver, cualquier cosa, y miremos a ver si esto está guardando. Pues parece que no está haciendo nada porque no lo borró, pero miremos a ver si la base de datos algo guardó o no. Simplemente le damos acá como actualizar y no hizo nada, así que, pues muy fácil. Debe ser, o miremos a ver, si registré aquí el chat, sí, está ahí como el GS, así que está acá. Está el document.id, el botón, entonces no sé qué está pasando. Miremos si esto entró aquí, console.log, y digamos que ahí te actualicemos, a ver. CommonJS, si está importado como módulo, yo creo que está bien en este. Iremos a ver aquí, a ver de nuevo, para que no estoy haciendo el evento. No, algo no está haciendo aquí, o algo no está entrando. ¿Será que escribí mal? ¿Cómo se llama? A ver, otra vez. Miremoslo. Pues se llama Send Message. ¿Qué está pasando? Tiene Send Message. Send Message. Adicionar Event Listener. Sí, el clic. Sí. No necesitamos nada de... No estamos haciendo nada. Este no está dando ni al console log. A ver. Pero sí entró acá porque al archivo, porque me cargó el nombre. El nombre, es que no está, para que no estuviera logueado, porque no me carga ni el archivo. Algo está pasando. A ver, démosle ni salir, pero salir sí funciona. A ver, ¿será que se me bajó algo? Localhost. Entremos a ver, juan2@gmail.com, contraseña, le damos a ingresar, y aquí entra, pero algo raro que no me está cargando aquí el email, parece que no estuviera cargando algo aquí, o tiene este mensaje de error, que es... CommonJS. ¿Será algo del CommonJS? ptn sign out. A ver. Pero ya no está entrando aquí a la autenticación tampoco, veo. Parece que no estuviera entrando aquí. Bueno, son cosas que paren. Yo creo que es algo con esto. Localhost con... ¿Y por qué en el otro no sale error? A ver. Si aquí no sale ese error. Entonces debe ser algo que no lo está reconociendo acá. Chat HTML, digamos el index, ¿cómo está? El index HTML, a ver. Está mal escrito esto.
common.js, pero igual, chat HTML, common.js, módulo, igual. Common.js, ¿qué puede ser? ¿Por qué no carga este? Algo está pasando. Miremos a ver si sin este, ¿qué pasa? Siempre dice... Ay, Dios. A ver. ¿Alguien tiene una idea? Resuma. Slash common. ¿Por qué me dice que slash common no phone? Slash common no phone. A ver, ¿dónde está este index? Manage.com. Ah, es .common.js. Debe ser eso. Sí. A eso era. Entonces miremos a ver si ahora sí guarda. Esto debe funcionar. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Era esa bobadita. Son cosas. Y miremos la base de datos. Miren que ahí creo la colección y guardo el mensaje, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos probar con otro, así largo, y le damos guarda, le damos enviar, ¿sí? Y bueno, le hundí 2 veces ahí y por eso me le agregó 2 veces. Bueno, el uno vacío, porque si le doy aquí y pues no tengo nada, de todos modos sería el vacío. Hay que validar ahí que el mensaje pues no sea vacío, y si no pues aparezca un mensaje o no lo deja hacer nada, ¿no? Ya eso son cositas que se van haciendo, ¿no? Pero bueno, ya guardamos nuestro documento, ¿sí? Ahora, también ustedes pueden hacerlo, que cuando le dé Enter, ¿no? Recuerden que hay un evento, pues cuando le dé Enter, entonces pues le envíen. Bueno, eso ya son cositas, como digo, que ustedes le van agregando. Ahora, hagamos que se visualicen acá, porque pues yo necesito que se escriba y se visualice acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer un query para poder consultar lo que hay en la base de datos. Entonces, vamos a venir acá y vamos a crear el query por aquí arribita, ¿sí? Como una constante. Entonces, vamos a venir aquí como una constante y vamos a decirle, vamos a crear un query message, ¿listo? Porque hay alguna pregunta, algo, pues me pueden hacer, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear el query, y el query, existe un módulo llamado query, y lo vamos a importar. Vamos a ir aquí y decirle query. Y ya tenemos algo de collection. Entonces lo que vamos a decir es, bueno, ¿dónde vamos a ir a consultar? A una colección. Entonces la pasamos a la instancia de la base de datos. ¿Y cómo llama la colección? Message. ¿Sí? Listo. ¿Qué necesitamos hacer ahora? El query se conforma por 3 partes. Miren que es un método, ¿no? Esos son módulos, ¿no? Los módulos al final son algo en JavaScript, que lo que hace es exportar un módulo, y eso al final está exportando, al final puede, en este caso exporta un método, ¿no? Entonces el método tiene query, tiene la colección, o sea, un objeto collection, ¿sí? Adentro, imagino. Y después tiene el where. Y después tiene algún complemento, que puede ser un order by, o puede ser un limit, o cosas así, ¿no? Porque recuerden que un query model tiene eso, ¿no? Como que a dónde voy a ir, cuáles son los filtros o los predicados, y después complementos como ordenar, hacer un limit, ¿sí? Alguna paginación, cosas así. Entonces, el segundo parámetro es que un where. Si hay predicados, si no, no los requiero. Entonces le digo, sí, yo necesito, primero para que vaya al Run ID, entonces tráigame todos los del Run ID, ¿sí? Donde el Run ID, después le digo, el where se compone de 3 parámetros. Uno es el atributo que yo quiero consultar de los documentos dentro de esta colección. Entonces, todos los documentos de esta colección, recuerden acá, pues tienen el Run ID, ¿no? ¿Sí?
Entonces, por eso aquí le coloco run ID. El segundo parámetro es cómo lo va a comparar, o sea, si es igual, si es mayor igual, y todos los que tenemos igual, ¿no? El único que no soporta Firestore es el diferente, esto no lo soporta. Hay otros tips para hacer cómo hacer el diferente, pero el resto, los demás están poniendo mayor, menor, mayor igual, menor igual, ¿sí? Y igual en este caso, ¿no? Y entonces vamos a buscar todos los que digan chat 1. Entonces él va a estar, vamos a consultar eso, ¿no? Vamos a ir a consultar en la versión message todos los documentos donde el run ID sea. Último, un complemento, en este caso, le vamos a decir que él lo ordene, porque necesitamos que lo ordene por fecha, para que se vea de forma descendente. Entonces, lo que va a hacer es mostrar de primero el último mensaje. ¿Sí? Creería, order date. Sí, creo que sí. ¿Listo? Entonces, miremoslo a ver. Listo. Entonces ya tenemos el query. ¿Por qué lo coloqué como una variable? Porque lo podemos utilizar en varios lados o para que no nos quede, luego vamos a hacer, a continuación, a hacer un listener. Entonces, para que este listener no esté como con muchas líneas de código. Entonces, uno lo puede declarar acá como una constante. ¿Listo? Recuerden que necesitamos importar varias cosas aquí. El where que estamos usando, ¿sí? Y el order by. ¿Ok? Listo. Y entonces vamos a hacer algo que es usar el tiempo real de Firestore, ¿no? ¿Y cuál es el tiempo real? El tiempo real es que vamos a escuchar cambios. Cada vez que hay un cambio, en este caso, en este query, o sea, si hay un documento nuevo dentro de la colección, ¿sí? Vamos a hacer algo. Yo podría escuchar cambios de actualización o de inserción, pero yo me puedo registrar una colección o una subcolección para escucharlo. Eso es lo que llamamos tiempo real. Recuerda que una base de tiempo real es que cuando alguien inserta un documento, puede ser un ejemplo, pues los que se registren es como hagamos como un tópico, un patrón publicador suscriptor. Es como si usted usara Twitter. Cuando usan Twitter, usted dice, yo quiero seguir a Pepito Pérez, quiero seguir a Juan Guillermo. Cuando Juan Guillermo coloca un tweet, a mismo te aparece a ti, ¿no? Es como si estuviera avisando. O ejemplo, yo quiero recibir notificaciones de mis amigos de Facebook. Yo ahí me estoy como registrando a que cuando haya notificaciones me avise. Entonces, cuando hay una notificación, me llega un mensaje push. A eso le llamamos como un publicador suscriptor, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es igual, es como decirle, mire, un ejemplo, en este caso, cuando inserte un documento, ¿sí? Cuando inserte un documento o cambie esta colección, por favor, avíseme. Entonces yo me tengo que registrar a eso para que cuando ocurra eso, me avise. A eso lo llamamos una base de datos de tiempo real, que hay una comunicación bidireccional, o sea, no solamente la aplicación está insertando, consultando, sino que la base de datos, cuando pase algo, le avisa a la aplicación, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es usar un módulo que se llama Snapshot. Snapshot. ¿Sí? Este Snapshot me permite poder registrarme, ¿sí? Escuchar, censar, ¿no? Entonces lo que hace él aquí es listo. ¿Qué parámetros tiene? El query, o sea, ¿a qué va a estar escuchando? En este caso vamos a escuchar este query, o sea, que estamos escuchando la colección de mensajes. Cuando algo pase ahí en la colección de mensajes, avisen, ¿listo? Y entonces voy a tener una copia de lo que me trae ese query, ¿sí? O sea, algo pasa aquí, entonces por favor, tráigame ese query, ¿no? Los datos de ese query. Entonces aquí lo que voy a hacer es colocar una variable, que es lo que él me retorna, snapshot. Y acá voy a hacer algo con eso. Entonces aquí voy a crear una variable chat HTML para ir agregando algo de HTML.
Y entonces lo que hago es que, mire, ese query snapshot lo que hace es que, como esto es una consulta que me puede traer varios, porque es run ID, ¿sí? Donde estos van a traer varios documentos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es recorrerlo. Entonces hago un for each, porque él puede traerme varios documentos. Entonces, por favor, es lo que está diciendo aquí, por favor, escuche, ¿sí? Los cambios de ese query. Cuando algo cambia en ese query, pues retórneme todos los documentos, ¿sí? Que están en esa colección y que aplican en el query, ¿no? O sea, todos los que tengan el run ID chat. ¿Listo? Y entonces aquí lo que va a hacer es que, bueno, esto me retorna, ¿qué? Un documento. Y por cada documento, lo que voy a hacer es que por cada documento voy a crear una estructura de HTML para poder pintarlo. Entonces lo que voy a hacer aquí es que primero obtengo el mensaje. Como estoy recordando cada uno de los documentos, recuerden que aquí existe algo que se llama message. Eso es lo que tengo que consultar porque es lo que voy a mostrar acá. Lo que quiero mostrar es todos los mensajes aquí, ¿no? Entonces, como tengo todos los documentos, tengo que ir a este message. Y esto lo puedo obtener cada documento tiene algo llamado data. Este data, pues es donde están los datos como tal, porque si no tiene otra metainformación, ¿sí? Pero en data están los datos como tal. Ahora la vamos a usar. Podemos obtener de una vez el mensaje. Entonces le pongo aquí punto message. O sea, lo que estoy diciendo es, vaya por documento a sus datos y de sus datos vaya al que se llama message. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Cada uno de los documentos, vamos a sus datos y tráigame el que se llame message. Y ya aquí lo que voy a hacer es crear eso. Bueno, voy a decirle primero, voy a comparar algo, a decirle si ese mensaje, ¿sí? Antes más bien este todavía no, porque necesito otra información. Si ese message, ¿sí? Punto user, recuerden que guardamos aquí el user, ¿no? Miren, punto user, aquí data, tengo todo el documento. Entonces voy a ir al campo user. Si el user, ¿sí? Es igual al current user, ¿sí? Es igual a este current user. Entonces lo que voy a hacer es que, recuerden que un chat siempre tiene como a la izquierda los míos, o puede ser a la izquierda lo del otro, y a la derecha los míos, lo de la izquierda del otro y la derecha los míos. Puede ser así, o al contrario, como ustedes lo quieran, pero no está siempre todos al lado izquierdo, y no como está a la izquierda, otro a la derecha, izquierda, derecha, para identificar, ¿no? Y puede ser de diferente color. Entonces lo que vamos a hacer es eso, mire, tomen los mensajes, y si el mensaje es de este usuario, del que está autenticado, ¿sí? Porque ese es el current user. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a pintar un HTML de forma diferente, o sea, tirado a la derecha o con un color diferente, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es agregar un HTML que lo tengo por acá, una plantillita. Simplemente lo voy a copiar acá. Para no copiar todo esto de la plantillita. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, vea, cuando el usuario es el mismo que está autenticado, entonces el div como tal tiene pues este estilo, ¿sí? El estilo pues vamos a ver que es diferente al otro. Entonces, y si no, ¿sí? Miren que aquí coloco dentro del div, coloco el mensaje ahora sí. Entonces tengo aquí todos los datos del documento, aquí comparo con el user, pero aquí traigo el mensaje. Y ahora le digo, vea, pero si no es entonces píntelo de forma diferente. Lo que voy a hacer es que acá tengo una plantillita igual, entonces voy aquí a pegar eso. Listo. Entonces, de esa forma, estoy creando como un div diferente cuando es el usuario y cuando es otro, pues tiene otro div ahí. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Y por favor, agréguelo. Pues lo que hacer es document.getElementById en un div que tengo ahí. Si vamos por acá, pues aquí no se puede ver, pero si vamos al chat, debe haber un div
que se llama chat. Es ahí donde voy a colocar estos otros div, ¿no? Entonces voy a buscarlo. GetEnvironID se llama chat y dentro de este ponga este chat HTML, ¿no? Entonces lo va a ir agregando esos div a ese otro div, ¿no? Listo. Creo que iremos a ver si algo queda faltando, si hay algún error, pero ahora lo explicamos nuevamente para que si tienen alguna duda, pues lo vamos viendo. Saquemos aquí la consolita. Hay un error y eso es algo que sí o sí va a salir. Miren que aquí dice, hay un error en Firebase, dice el query requiere un index. Créelo aquí, te le voy a dar un clic aquí y me va a abrir. Por default, ¿sí? Firestore indexa todos los atributos de un documento, todos, de forma individual. Así que si yo hacer un where por el run ID, pero sin nada de order by, porque lo puedo hacer sin nada, pues entonces él ya automáticamente, desde yo creo un documento, me crea un índice por cada uno de los atributos. Esto es para optimizar mucho más las consultas. Pero si yo llego a hacer un where por dos campos, porque lo puedo hacer, ¿no? Un where donde el run ID sea igual a tal cosa y donde el nombre sea igual y donde tal cosa, ¿no? Puedo hacer un AND y puedo hacer un OR, ¿no? Entonces, bueno, creo que Firestore solo soporta AND, ¿sí? Entonces, como ya son varios por donde estoy consultando, tengo que hacer un índice compuesto para poder que tenga un mejor rendimiento. Lo interesante es que Firestore te lo dice, como este caso. Mire, ¿por qué usted dirá, pero es que no hay dos where? Es porque en order by estoy utilizando otro campo. Entonces, si yo tengo un order by, también va a crear un índice porque si este fuera el mismo run ID, no, pero como son diferentes, va a crear uno por, pongámosle aquí para que no se demore, mire, va a crear uno por run ID y por date, ¿sí ve? ¿Sí? Entonces la vamos a crear. Lo interesante es que Firestore te recomienda, o sea, si él ve que no has creado el índice, él te va a decir, ojo, crea un índice con esto y estos campos para que sea mucho, mucho más rápido. Entonces simplemente le das clic ahí al error y te manda acá, como ustedes vieron, a crear el índice, ¿ya? Uno puede exportar estos índices por si de pronto ustedes quieren ese índice crearlo en otra base de datos, porque esta puede ser la base de datos de desarrollo y lo quieren crear en producción. Para que no les salga ese error en producción, pues ustedes lo exportan y lo pueden importar o lo pueden crear en otra base de datos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasó aquí. Entonces, esperemos un ratito que él cree este message. Y mientras, ya con eso terminamos, y mientras ahí vuelvo y explico esta partecita, para que les quede nuevamente, si es que nos quedó claro, es que yo voy a ser un publicador suscriptor. Entonces, lo que voy a hacer es suscribirme para que cuando algo cambie, me informe. Eso es lo que llamo a tiempo real. Entonces, con OnSnapshot, lo que hago es eso. Y lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es que yo puedo simplemente decirle a una colección o puedo decirle a un query. Y este query lo que va a hacer es que, bueno, cuando algo cambie, ¿sí? En la colección message y un documento nuevo con el run ID, ¿sí? Chat 1, entonces informe. Eso es lo que va a pasar ahí, ¿no? Y entonces cada vez que algo pase con eso, él me va a informar. O sea, yo no tengo que ir a consultarlo, sino que cuando algo pase en esa colección, se inserta un documento y el run ID sea igual a ese, informe. ¿Listo? Y es ahí cómo funcionan los chats, porque existen dos usuarios, el A y el B. Entonces el A inserta algo y la base de datos le informa al B. El B inserta algo en la base de datos y la base de datos le informa al A, para que el A no esté como, ¿hay datos nuevos? Hay datos nuevos, no, sino que es reactivo. Entonces la base de datos le informa al A y si el A inserta en la base de datos, la base de datos le informa al B. ¿Listo? Y aquí obtenemos con esto la copia de los datos. ¿Listo? Y entonces lo que hacemos es recorrer cada uno de los documentos, obteniendo por cada documento sus datos y si es el usuario, si el mensaje es del usuario que está autenticado, lo pintamos de una forma y si no, lo pintamos de otra forma. Eso es lo que hace ahí. Listo. Esto a veces se demora un poquito, actualicémoslo a ver.
Vamos aquí close porque lo está creando todavía. Actualicemos esto a ver si todavía me sigue dando el error. Ya no sale. Ah, no, sí, sigue, otra que todavía lo ha creado. Hay que esperar un rato. No sé si tiene alguna pregunta mientras. Sí, bueno, yo tengo una. Sí. ¿Ya es posible realizar consultas un poco más complicadas al estilo SQL o, por ejemplo, un joins, etcétera? ¿O todavía no es posible? Como les decía, esta base de datos documentales no permiten hacer joins, ¿no? ¿Sí? O sea, no están hechas para relaciones. Lo que tienes que hacer es lo que te di, lo que más o menos expliqué, que es, digamos, si yo tenía una colección de mensajes de otro usuario y te quiero ir a consultar los mensajes del usuario, pero tengo que consultar los usuarios por nombre, tendría que hacer dos queries. O sea, decir, tráigame de usuarios donde el nombre sea Juan. Y con eso yo tengo el documento. Con el documento tengo el ID. Entonces lo que tengo que hacer con ese ID es ahora ir a la colección mensajes donde el user ID sea el ID que recuperé. Entonces miren que están haciendo dos idas a la base de datos. No existe como hagamos un join y vaya allá, ¿no? Eso no existe. Ahí es ahí donde les digo que las bases de datos no SQL no están hechas no están hechas para relaciones, ¿sí? Entonces, ustedes acá, si ustedes quieren relaciones, es mejor guardarlos. Si ustedes quieren dos documentos que estén relacionados, es mejor guardarlo como una subcolección. De esa forma no hay que estar saltándose de un lado a otro, ¿sí? Y lo otro es que, si no, también la otra opción es duplicar los datos. Entonces, lo que haría es que en la colección message guardaría el nombre del usuario y también el user ID. Entonces, de esa forma, no tengo que ir primero a la colección de usuario por el nombre y después a los mensajes, sino que directamente voy a la colección de mensajes y consulto por el nombre del usuario. Entonces, pero ahí, ¿qué pasa? Hay duplicación de datos, ¿no? Entonces, ese es el problemita. Pero sí, ya cada vez avanza más y ya puedo hacer where, puedo hacer order by, puedo hacer limit, puedo hacer paginaciones, puedo hacer consultas a subcolecciones, puedo hacer, ir directamente a consultar una subcolección, puedo hacer, bueno, muchas otras cosas y lo digo que cada vez va avanzando más el SDK de consultas. ¿Listo? Listo, ahí ya lo creó. Entonces miremos nuevamente, actualicemos esto. Y ya nos sale error. Entonces, sale un error aquí que me está diciendo que no es un for each. Entonces arreglemos esto aquí a ver qué coloqué aquí yo. Es que escribí mal aquí, ¿no? Listo. Volvamos otra vez. Ay, lo hundí. Le cargué. Y bueno, parece que no lo guardó, ¿o qué? Me está diciendo for each. Chat 63. Sí, parece como no lo hubiera guardado. A ver, guardémoslo ahí. Ahí me tiene que salir error y después lo arreglamos otra vez. Ajá. Y entonces es for each. Y ahí están los mensajes, miren, ¿sí? Entonces, si escribo otra cosa, pues como es este mismo, miremos a ver si yo tengo, abramos esto una ventana en incógnito para autenticarme con otro usuario. Voy a crear otra cuenta, Juan3. Juan3@gmail.com. A ver, porque ahora sí no es. Listo, Juan3. Entonces, miren que acá me aparecieron los mensajes, ¿sí? Miren que acá me apareció a la derecha porque son de otro y los míos aparecen a la izquierda. Y ya acá, pues aparece este a la derecha, ¿no? Bien, ¿y tú? ¿Sí? Y entonces le doy aquí y me aparecen los míos a la izquierda y a este señor le va a aparecer a la derecha. Entonces ya tenemos nuestro chat
a partir de una base de datos de tiempo real, ¿sí? Esto se puede hacer chat de diferentes formas. Esto es una forma, con una base de datos de tiempo real. Entonces ya puede participar otra persona y pues va a poder también de todos modos chatear y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí está guardando y lo que está le está avisando al otro para que se pinte, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso es, listo, con eso terminamos, eso es todo. Entonces, es algo, los primeros pasos de esto, ustedes pueden implementar esto para muchas cosas, lógico, tanto para guardar datos y ya, pero el real time pues sirve para muchos tipos de aplicaciones. Y pues además existen otros más de 15 servicios de Firestone, ¿no? De Firebase, para almacenar imágenes, archivos, esto le podemos hacer hosting, o sea, con un comando lo subimos y ya nos queda esto disponible con un certificado HTTPS disponible en Internet. Y así tenemos otros servicios que son algunos para web, como otros para web y móvil, como otros simplemente para móvil, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos servicios que en verdad todos son muy útiles dependiendo pues de qué momento estás, en qué momento estás en tu aplicación, ¿no? Listo, no sé si hay otra pregunta, algo más. Salir, algo tiene mal, que es que me manda acá, algo estoy colocándole mal. Bueno. No sé, ¿alguna otra pregunta o ya estamos? Sí, por mi parte creo que ya no quedan preguntas. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por ayudarnos con enseñarnos cómo funciona Firestore. Listo, no, gracias a ustedes y pues podemos hacer diferentes sesiones, hay muchas cosas que hablar de Firestore, así que cualquier cosa me pueden avisar en otro momento o me pueden decir qué quieren ver y pues lo miramos qué hacemos. ¿Listo? Gracias. Bueno, yo tengo una última duda. ¿Es posible implementar este Firebase Emulator Suite también en otros sistemas como Go? O sea, es agnóstico, es lo que quiero preguntar. Sí, claro, es agnóstico porque sí es agnóstico, el emulador simplemente es un emulador local para que guardes de aquí toda tu información y uses todo local y no tengas que crear un proyecto, por decirlo así, en Firebase, no tengas que crearlo. Pero no, es agnóstico a cualquier tecnología o lenguaje. Sí. Entonces, ahora sí sería mi última pregunta. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, que tengan buen día.